Don Pere Rivera Sayarés, representante del Consejo de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña. Le agradecemos su colaboración con esta comisión, le damos la bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias. Antes de nada, agradecer en nombre de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña la posibilidad, la invitación que se nos ha efectuado por parte de esta comisión para poder participar en las comparecencias de la tramitación de este proyecto de ley que, desde luego, por lo que es la propia naturaleza de las cámaras de la propiedad, nosotros somos unas entidades de base asociativa, asociaciones de propietarios que tienen fundamentalmente por objeto la protección y la defensa de los intereses de la propiedad urbana. Por tanto, desde luego, este fenómeno de las ocupaciones ilegales no deja de ser un ataque frontal, un torpedo de flotación a lo que es toda nuestra actividad. Por tanto, no les sorprenderá que ya de entrada les diga que para nosotros esta proposición de ley es absolutamente necesaria y la defendemos, puesto que intenta corregir una clarísima deficiencia de nuestro sistema procesal en la tramitación de los juicios verbales de desahucio por precario. ¿Saben? Lo malo que tiene de esto de intervenir en segundo lugar o tercer es que muchas de las cosas que se han dicho pues ya son repeticiones y por eso voy a pasar muy rápido por encima. El anterior compareciente, yo también soy abogado en ejercicio y quería explicar un poco todo este viacrucis del juicio verbal con su emplazamiento, con su fecha de juicio, con su apelación cuando vuelve de la audiencia, entonces la ejecución de sentencia y, por tanto, me remito íntegramente a lo que he dicho al anterior compareciente, pero únicamente creo que estaremos de acuerdo en que esta situación actual es absolutamente insostenible. Yo voy a dividir mi intervención en dos partes. Una primera exponiendo un poco una serie de motivos o razones por las que consideramos necesaria la aprobación de esta ley, y al final nos permitiremos una sugerencia más de tipo técnico, una propuesta de modificación a la redacción del actual redactado que se ha propuesto. En primer lugar, quiero decir que las cámaras de la propiedad no vamos a contribuir en generar un debate ideológico sobre este asunto, porque creemos que no es el caso. De hecho, los socios de las cámaras no son ni bancos ni grandes sociedades tenedoras de inmuebles, sino que, en general, son pequeños propietarios, algunos de los cuales tienen segunda residencia, ya sea fuera de su localidad o dentro, en la misma ciudad. En este caso, no son inversores, son pisos que les han venido vía herencia y que tienen pero que es una segunda vivienda y que, por tanto, son propietarios susceptibles de ser afectados por este fenómeno de la ocupación. Y en relación a estas segundas viviendas, yo quiero recordar un tema que para mí se da por supuesto, pero vale la pena tenerlo en consideración. Y estos propietarios ya pagan sus impuestos por estas segundas residencias, ¿sí? No solo el impuesto sobre bienes inmuebles, como igual que el bien habitual, que pagamos todos, sino que en las segundas residencias resulta que, ahora que estamos en estos días de la declaración de renta, muchos seguramente lo tienen presente. Hay que imputarse como ingreso el 1,1% del valor catastral, o sea que realmente se pagan unos impuestos por estas segundas residencias, no son un lujo. Y, por tanto, creo que, en contraprestación, parece lógico y de justicia que, a cambio, estos propietarios puedan exigir que el sistema judicial les proteja ante este fenómeno. En segundo lugar, decir que por lo que se refiere a este supuesto conflicto de intereses o entre los derechos constitucionales, este conflicto entre el derecho constitucional a la vivienda y el derecho constitucional a la propiedad privada, creemos que no es el caso. Ambos derechos deben ser protegidos de forma íntegra y hay mecanismos para hacerlo. Desde las cámaras somos perfectamente conscientes de que es necesario que los poderes públicos, ya sea a nivel estatal, autonómico o municipal, puedan y deban ampliar
ya sean políticas de vivienda, políticas sociales, de acuerdo. Todos sabemos que hay una gran cantidad de gente, de personas que han perdido su vivienda como consecuencia de la crisis económica de estos últimos años y que se han visto afectadas. Muy bien, de acuerdo. Pero esto no es contradictorio con que se apruebe esta ley. Esta ley lo que está es intentando resolver un problema concreto de una serie de personas o entidades que tienen pisos ocupados y que es totalmente de justicia que la ley les dé una solución. Esto sin perjuicio de las políticas sociales que a nivel general se puedan establecer. Y luego también quisiera, esto como cámaras, poner de manifiesto un aspecto, destacar, porque yo creo que uno de los errores que podemos cometer al valorar la necesidad de esta ley es el de pensar que en realidad los únicos pisos que se están ocupando son los de los bancos y que, por tanto, como de pisos de personas físicas, en fin, uno o dos, son cuestiones anecdóticas, no vale la pena, no vamos ahora a modificar una ley por un tema que, en definitiva, el problema es de los bancos. Bien, yo les puedo decir desde la perspectiva que tenemos en las cámaras de la propiedad que no es así, no es así. Todas nuestras cámaras tenemos casos particulares de socios, varios en cada una, en que se han visto afectados socios, personas físicas, por este fenómeno. O sea, no es verdad que se ocupen únicamente los de los bancos. Lógicamente, las mafias prefieren buscar de entrada los pisos de los bancos porque de entrada reaccionan más lento y tal, pero no es cierto. No quiero ahora, digamos, convertir esta intervención en un relato de casos concretos. Hemos traído un dossier que hemos entregado a la diputada, señora Lourdes Ciuró, para que lo pueda facilitar a quien le parezca, en la que hay casos concretos de asuntos que se dan de este tipo. Y tengan en cuenta que lo que es a nivel turístico en la costa, y esto Cámara de Tarragona lo sabe muy bien, este fenómeno se está generalizando. Pero generalizando de una forma alarmante. Hasta el extremo que hace unos días vi un programa, ya trasciende incluso de España, o sea, vi un programa en una televisión alemana en la que aparecían unos alemanes que tenían un apartamento en Salou, que se lo habían ocupado, y explicaban que cuando fueron a un abogado español para ver qué podían hacer, y ellos, en fin, confiaban que les dirían: no se preocupe usted, esto lo denunciamos y en una semana, en 15 días, en un mes, esto recuperan su piso. Claro, quedaron perplejos cuando les dijeron: miren ustedes, esto aquí funciona de una manera, que hay una cosa que se llama juicio verbal, que luego, a lo mejor, si tenemos suerte, 1 año, 2 años, esto incluso, ya digo, salió, imagínense ustedes la imagen que se dio del país en este caso, ¿no? Por tanto, insisto, este es un fenómeno grave, y las ocupaciones de pisos de personas físicas se están produciendo cada vez más. En relación al tema de las mafias, ya se ha dicho antes, por tanto voy a ser muy breve, no quiero repetir, pero insisto, la visión que tenemos nosotros es que estas mafias, entendidas como estos grupos que son especialistas primero en localizar un piso vacío, luego en cambiar las cerraduras, manipular los contadores y después realquilar el piso, nosotros consideramos que realmente esta proposición de ley sí les hace daño a las mafias, sí les hace daño. Es verdad que las medidas directas, que otras medidas más duras, más concretas, dirigidas a las mafias, como ha dicho antes el anterior compareciente, yo entiendo que esto es un tema del derecho penal y en paralelo puede y probablemente debe hacerse. Pero no se engañen, todo este negocio siniestro que tienen montado las mafias parte de una premisa básica, de una conditio sine qua non y fundamental, sin la cual todo esto no funcionaría. Y es el tiempo que dura un juicio verbal para que un propietario pueda recuperar su posesión. El tinglado funciona porque esta gente de las mafias les pueden decir a los supuestos ocupantes: mira, págame 1.000 euros, 500 o 1.000 euros, porque yo te aseguro que de aquí no te saca nadie, por lo menos en 1 año, y si tenemos un poco de suerte que el tema vaya a uno de los juzgados colapsados, pues 2 o hasta 3.
porque si no, no encontrarían clientes dispuestos a pagar 1.000 euros si supieran que hay un procedimiento que en un par de meses, tirando largo, pues el tema pudiera estar resuelto. Luego, quisiera resaltar un punto del que no he oído hablar antes y que nosotros, como cámaras de la propiedad, somos muy sensibles por nuestro propio trabajo, que es el de las comunidades de vecinos. Podemos pensar de que cuando se produce un fenómeno de una ocupación ilegal, aquí el único que se está perjudicando, el único que se está fastidiando es el propietario al que le ha tocado en suerte esta, digamos, desgraciada lotería, ¿no? Pues no es así, no es así. En las comunidades de vecinos estos fenómenos generan unas distorsiones gravísimas. De entrada, problemas de convivencia. En muchos casos. Luego, no olvidemos, estos señores, estos ocupantes, utilizan los ascensores, utilizan el resto de elementos comunes sin contribuir a su mantenimientos. Se realizan manipulaciones de las instalaciones de gas y electricidad. Todos hemos visto estos días en la prensa fotos de tuberías soldadas para evitar pasar por el contador y burlar el pago. Esto se está produciendo. Hasta el punto de que en el propio informe del Defensor del Pueblo del año 2015 se indica que le han crecido muchísimo el número de quejas de vecinos por este motivo e indica todo este fenómeno de la manipulación de contadores que al final tienen que sufragar los gastos los que legalmente habitan para evitar que les corten el suministro. Y esto, ya digo, lo dice el propio informe del Defensor del Pueblo. Consideramos que es totalmente inadmisible y que una comunidad de propietarios tenga que soportar que durante 2-3 años se les esté, digamos, permítanme la expresión, chupando de esta forma de sus elementos comunes y que no puedan hacer nada, y que esto dure de esta manera. Por tanto, otro elemento. Otra cuestión, en relación a las entidades y administraciones públicas, tenedoras de un parque de viviendas, aunque ciertamente desde lo que es el punto de vista de socios de las cámaras nos queda un poco aparte, queremos simplemente resaltar que para nosotros es importante y consideramos muy positivo que también esta ley, digamos, les permita o figuren de entre los beneficiados para poder utilizar este procedimiento. ¿Por qué? Mire, yo preparando esta intervención me leí un informe de una fundación de Barcelona, la Fundación Institut Cerdà, que ha hecho un trabajo muy amplio sobre todo este tema del fenómeno de la ocupación y con encuestas a multitud de municipios, y las conclusiones son muy claras. Primero, en lo que se refiere a las entidades, a los parques de vivienda que son ya que tienen las administraciones a su disposición para alquiler social. Estas ocupaciones ilegales de entrada suponen costes adicionales para las administraciones públicas. Más dinero, primer problema, ya sea a nivel de gestión, vigilancia, reparación o a nivel de servicios públicos locales, mediadores, policía, limpieza. O sea, de entrada cuesta más dinero. Pero segundo, y más grave, suponen un agravio comparativo para el resto de personas vulnerables que no han podido acceder porque están sus pisos ocupados. Y permítanme, en este aspecto, que cite unas manifestaciones de la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena. En principio, digamos que de entrada no parecería favorable a defender por ideología los intereses de la propiedad, ¿no? Pues la señora Carmena decía en unas manifestaciones recientes, en un encuentro vecinal celebrado en la Junta Municipal de Hortaleza, que realmente se encuentra el equipo de Gobierno Municipal de Madrid muy preocupado por el incremento de ocupación de estos pisos que tienen en su parque, y decía, y cito textualmente, hay muchas personas que están en lista de espera y no pueden tener esa vivienda porque ya se han ocupado. Hombre, estarán ustedes de acuerdo conmigo que esto es absurdo, que no tiene ningún sentido, porque además queda fuera gente que a lo mejor en lista de espera hay personas que realmente están en una situación de vulnerabilidad y de exclusión todavía más grave que otras de las que por la vía de hecho han ocupado. Yo creo que es otro motivo por el que aprobar esta ley y no permitir que estas situaciones se vayan perpetuando. Y una última idea, ya más que como abogado,
les digo, y que como cámaras nos encontramos cada día, sinceramente, la situación actual de que esté más protegido el ocupante por la vía de hecho ilegal, esté más protegido que un arrendatario que no puede pagar sus cuotas, hombre, podemos pensar de la forma que queramos, pero esto es, no sé cómo llamarlo, irracional, ilógico, contrario al sentido común. Esto parece a todas luces intolerable. Cuando a las cámaras de la propiedad nos viene un propietario que tiene un problema, si viene que es un tema que de falta de pago, pues se le pide el contrato, se le pide los recibos, se le presenta la demanda, pero si viene y el mismo propietario nos dice, me han ocupado un piso, la respuesta es, uy, vete preparando. O sea, esto realmente es insostenible y de alguna manera hay que buscarle una solución. Por tanto, por todas estas razones consideramos positiva esta ley. Finalmente, como les decía al principio, simplemente a nivel ya más técnico, sin perjuicio de que si se aprueba con el actual redactado, pues nosotros ya manifestamos también nuestro apoyo, pero nos permitimos hacer una puntualización, una sugerencia para delimitar un poco mejor el ámbito de actuación del juez y en parte creo que es lo mismo que el primer ponente, el profesor, estaba de alguna manera buscando la misma finalidad de lo que comentaba él. Miren, en la propuesta de ley actual se dice, añade un apartado 2 bis al artículo 441 e indica que en estos supuestos especiales de tramitación de juicio verbal el tribunal acordará de forma simultánea con el traslado de la demanda para su contestación mediante auto la entrega de posesión inmediata. O sea, mediante auto acordará la entrega de posesión inmediata y después indica que habrá estos 10 días de oposición sin que se suspenda la efectividad de la medida. Hombre, parece lógico, y estoy convencido de que si hay estos 10 días, ningún juez acordará el desalojo antes de estos 10 días. Pero yo también he oído algún comentario de crítica a esta ley diciendo, hombre, es que aquí casi un juez que se pase podría de un día para otro ordenar el desalojo porque no acaba de quedar concretado exactamente su ámbito de actuación. Entonces, la propuesta que planteamos nosotros es añadir, para eliminar dudas, introducir un párrafo en este artículo 441 de la LEC que diga, en dicho auto, nos referimos al auto que dicta de entrada y al juez al recibir la demanda de desahucio, en dicho auto se requerirá al demandado para que, en el plazo de 10 días, digo 10, antes los propietarios parece que somos más protectores de los derechos que decía 5, pero bueno, en cualquier caso es el concepto, ¿no? En dicho auto se requerirá al demandado para que en el plazo de 10 días desaloje el inmueble, fijando en dicho requerimiento el día y la hora para que tenga lugar el lanzamiento, que deberá verificarse antes del plazo de un mes a contar desde la fecha del auto. Es decir, se concreta ya de entrada que se establece un plazo de 10 días en las que no solo no hay lanzamiento, sino que tampoco hay orden de desalojo. O sea, de entrada ya tenemos 10 días en los que no puede haber orden de desalojo, por lo que en estos 10 días se puede contactar con los servicios municipales, que es el resto de la propuesta del artículo y que por nosotros está correcta y no debería modificarse. Y evidentemente, si durante estos 10 días de oposición los ocupantes presentan al juez algún tipo de título, pues el lanzamiento señalado ya de entrada pues se suspendería un poco. Se trataría es un sistema similar al que se da actualmente con los desahucios por precario, que no es en un auto, pero sí es en la cédula de requerimiento que se dicta ya al inicio. El juez señala una fecha de lanzamiento por si resultara que el deudor, el arrendatario, no paga o no, en fin, o no justifica un motivo por el que, por incumplimiento de obligaciones del propietario, pues que esté justificado el hecho de no pagar la renta. Quedaría, entiendo, un sistema similar que, hombre, sinceramente, consideramos que teniendo en cuenta que el origen del tema es no un contrato, sino una ocupación a todas luces ilegal y delictiva, por qué no decirlo, creemos que es lo mínimo que se podría exigir y creo que quedaría un sistema suficiente de garantías para estos ocupantes si realmente tienen algún derecho para que lo puedan justificar
Y en todo caso, bueno, yo creo que, sin perjuicio de que luego el funcionamiento de la justicia, como os he dicho antes, ya lo entiendo, puede quedar en papel mojado, que en la práctica esto siga siendo lento, ya lo sé, pero, hombre, por lo menos activemos los procedimientos y bueno, luego que la excusa no sea esta. Luego el funcionamiento de los juzgados ya será otra cuestión con la que también deberemos abordar. Y nada más. Muchas gracias por la atención y quedo a su disposición por si hay alguna cuestión que me quieran formular. Muchísimas gracias, señor Rivera. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera. Gracias, presidente. No soy yo el que ha propuesto esta comparecencia. No sé si procede. Es Esquerra, ¿no? Sí, que me dicen que es Esquerra y, claro, como no está. Sí, tiene razón, señor Gómez Balsera. Empieza, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra la señora Ciuró. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rivera, por su explicación y por esta aportación que nos ha hecho técnica para poder concretar y mejorar el contenido de la notificación para que quede claro cuáles son los plazos de comunicación y demás. Yo le preguntaría por una cuestión también muy específica, que es lo que le he preguntado al anterior compareciente. ¿Consideraría usted necesario, del mismo modo que el propietario tiene que acreditar su título de propiedad para poder interponer una demanda de estas características y, por tanto, una demanda con todas las garantías de legitimación activa, que a la persona que desaloja se le requiera que aporte un título autenticado de alguna forma para poder esgrimir su mejor derecho a poseer la finca y, además, que no sirva ello para que, aportando un título que no sea legal o que no sea cierto, pueda aprovecharse para demorar y que se archive la causa y luego pasar a un juicio ordinario, que es el riesgo cierto que existe? Porque sí defendemos el derecho a la propiedad privada, desde el Partido Demócrata Català lo defendemos, igual que defendemos el derecho a la vivienda digna, y entendemos que no puede recaer en las espaldas de los propietarios las políticas sociales de vivienda. Del mismo nivel que le exigimos a la Administración que sea diligente para poder poner a disposición de los propietarios, de las personas que lo necesitan, las viviendas necesarias, y, por tanto, no nos cansaremos en esta Cámara de interponer todas aquellas medidas que sean necesarias a tal efecto. Pero sí, hoy en día parece que está de moda no defender la propiedad privada. Nosotros la seguiremos defendiendo. Hoy en día parece que está de moda conseguir la legitimación y la justificación para todo aquello que nos parece mejor y, en base a un hipotético derecho, poder ocupar aquello que nos dé uno, perjudicando al pequeño propietario. Porque, y termino, sucedió en la mina, se casaba una hija de la familia y, como el primera estaba vacío, pues si la madre vivía en el segundo primera, era mejor tenerla cerca que no lejos. Por tanto, ¿por qué no ocupamos? Y así, hija, pues estás cerca de casa. Y eso pasa. Por tanto, en este sentido, tenemos que ponernos un poco de cordura a todo esto y no por chillar más. Sí tiene más razón, hay que ser coherente y hay que intentar dar una respuesta efectiva a los propietarios para que no tengan que soportar en sus espaldas la falta de políticas sociales de vivienda. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Ciuró. Ahora sí, el señor Gómez Balsera. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rivera, gracias por su comparecencia. Ha hecho usted una defensa de esta proposición de ley absolutamente razonable, dada su condición de representante del Consejo de las Cámaras de la Propiedad Urbana. Y la cuestión sería, toda vez que a usted le parece que esta proposición de ley da una efectiva respuesta al caso concreto de las ocupaciones ilegales, la cuestión sería si acertamos en la redacción. Usted ya ha manifestado que sería favorable a su aprobación tal cual, pero bueno, yo me permito exponerle que algunos comparecientes previamente nos han dicho que este caso especial que aquí se recoge, pues que es un mix entre el desahucio por precario y el interdicto de recobrar la posesión. Así que la cuestión sería si con este redactado pues acertamos al tratar este caso concreto de las ocupaciones ilegales y si usted tiene alguna propuesta más para enmendar o para enriquecer el texto, aparte de la que ya nos ha hecho, respecto a la cual sí me voy a permitir hacer una sugerencia o una reflexión también con los compañeros de la comisión. Mire, a mi modo de ver, no debe ser el auto el que recoja la fecha de la toma de posesión. Quiero decir, es el juez el que acuerda efectivamente la entrega de la posesión. Pero yo he preguntado a otros comparecientes si consideraban bueno que hiciéramos alguna referencia al decreto del letrado de la Administración de Justicia. Creo que es el letrado de la Administración de Justicia, en su condición de director del procedimiento, el que debe contactar con los servicios comunes, comprobar si hay fechas disponibles
en las comisiones judiciales para efectuar ese lanzamiento y entrega de la posesión, y el que debe señalar en el decreto la fecha, lo cual pues dejo a su consideración por si quiere en su segundo turno manifestarse al respecto. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Gómez Golsera. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podemos Marea, tiene la palabra la señora González Martín. Muchas gracias. Yo quiero empezar un poco por hacer una alusión a una frase, ¿no? O a una cita que usted ha proferido en su intervención, que hacía referencia a la alcaldesa de Madrid, ¿no? Que decía que efectivamente estaba preocupada, ¿no? Y usted, por este fenómeno, y usted decía, parecería que es raro, ¿no?, que la alcaldesa de Madrid se pronunciara en este sentido. Yo le diré que, por ejemplo, por nuestra parte, y lo dijimos en la intervención en el Pleno, efectivamente sabemos que existe un problema, que existe este fenómeno de las ocupaciones vinculadas a organizaciones mafiosas que efectivamente causan molestias en las comunidades de vecinos, y evidentemente no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, también está preocupadísimo por esta cuestión. Yo creo que aquí la clave es que discrepamos en las soluciones que queremos aplicar a este problema que preocupa a mucha gente, y en este sentido las dudas y la oposición a esta proposición de ley o algunas cuestiones que en ella se proponen, no solo las expreso yo ahora mismo, sino que las han expresado comparecientes anteriores, en el sentido de esta proposición de ley no va a agilizar a efectos prácticos los tiempos para dar ninguna solución, vulnera el derecho a la tutela judicial y de oposición a las personas demandadas. No hay ninguna parte de la proposición de ley que garantice un realojo a personas en situación de vulnerabilidad. Sabemos que los ayuntamientos no disponen de parque público de vivienda en el que poder realojar a estas personas, y por lo tanto una llamada a servicios sociales no garantiza nada de eso. Entonces también hay el tema de qué tipo de propietarios estamos hablando. De hecho, el compareciente anterior ha sido gracioso, porque en su intervención ha dicho que esta propuesta lo que contempla es recuperar los pisos de los pequeños propietarios que necesitan su piso para ir a vivir. Esto yo no lo veo en ninguna parte del redactado. Cosa que estaría muy bien especificar, ¿no? Cuando una persona efectivamente necesita su vivienda para vivir o porque está pasando unos apuros económicos, pues hay que hacer todo lo posible para que la recupere rápido, pero que yo sepa, esto no está en ninguna parte del redactado. Igual que no está en ninguna parte del redactado el tema de la lucha contra las mafias, que también lo han dicho varios comparecientes, que en el articulado no hay ninguna cuestión que haga referencia a ellas. En cambio, usted dice que sí les hace daño a las mafias. Yo le digo, ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio estamos pretendiendo atacar a estas organizaciones criminales que efectivamente existen y que se aprovechan de la situación de la vulnerabilidad de muchas personas? Pero ¿qué precio, qué coste va a suponer para todas esas personas que están viviendo, ocupando en estas situaciones? De hecho, usted ha dicho, el negocio de las mafias funciona porque los tiempos procesales son cortos. Yo le niego la mayor. Yo le digo, el negocio de las mafias funciona porque en este país se ha pisoteado y se ha vulnerado el derecho a la vivienda sistemáticamente, porque está lleno de pisos vacíos que deberían estar ocupados a alquileres asequibles, porque no existe un parque público de vivienda como sí que existen en nuestros países de nuestro entorno europeo más cercano, porque los alquileres no paran de subir, están por las nubes, y las condiciones económicas de la mayoría de la población están por los suelos, porque no hay ninguna regulación en materia de alquiler que ofrezca garantías. De hecho, usted también ha dicho que la gente, no se me ha escapado exactamente de qué gente se refería, pero que la gente se queda perpleja de estas situaciones, ¿no? Cuando ven que no se puede recuperar los pisos que están ocupados. Yo le diré que la gente por Europa se queda perpleja de la normativa, de la ley de arrendamientos urbanos y de la normativa que se refiere al alquiler, y de cómo deja totalmente desprotegidos a las personas arrendatarias frente a los propietarios en este país. Pero estoy hablando en comparación con países como Francia, como Alemania, como Austria, como Dinamarca, como Finlandia. No le estoy hablando de países muy lejanos. O sea que la gente se queda perpleja de la regulación totalmente a favor de los propietarios en función de los arrendatarios. Incluso usted ha dicho que este procedimiento protege más a las personas que ocupan que a los arrendatarios que no pueden pagar. O sea, imagínese. Simplemente eso. Si quiere comentar todas estas dudas que no solo yo, sino que otros comparecientes han puesto encima de la mesa sobre el tema de vulnerar el derecho a la tutela judicial, que no hay ningún realojo garantizado, que los propietarios, el tipo de propietarios que puede recuperar el piso con más agilidad o menos no está distinguido, por lo tanto yo lo puedo querer recuperar para
para vender, para especular, no porque necesite el dinero, sino porque quiero montar un piso turístico, por ejemplo, o lo puede recuperar porque lo necesito para vivir. No hay ninguna diferenciación entre todo esto. Si quiere usted comentar todo eso. Muchísimas gracias, señora Martín. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ramón Outrago. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecerle al señor Rivera su comparecencia y sus aportaciones para la tramitación de esta proposición de ley. Yo, en primer lugar, quiero reiterar lo que ya manifestamos cuando se tomó en consideración la tramitación de esta proposición de ley, y es verdad que si la leemos detenidamente, e incluso en las comparecencias que se están sucediendo aquí estos días, pues se habla mucho de extorsión, se habla mucho de redes mafiosas, pero comparto con la compañera de Podemos que cuando ahondamos en el articulado de esta ley, que tampoco tenemos que ahondar tanto, se ve a simple vista el objetivo principal de esta propuesta es la expulsión de forma inmediata de la persona que ha ocupado ilegalmente una propiedad, pero no se actúa contra el supuesto extorsionador o sobre estas redes de mafia. Yo creo que la pretensión, por eso esa oposición inicial por parte de mi grupo, la propuesta es que es verdad que al amparo de las mafias parece que vamos a actuar contra ellas, pero una vez más lo que pretendemos es actuar contra los colectivos más vulnerables, pero no contra la persona que realmente pues está lucrando o está obteniendo un rendimiento económico de esa actividad ilícita, con lo cual parece que en la exposición de motivos hay una cosa, pero luego en el articulado ningún precepto va contra estas supuestas redes de extorsión o de mafia que conllevan esa ocupación de vivienda. Entonces, me gustaría preguntarle si usted considera desde esa defensa de la propiedad, que yo también comparto, pero, por ejemplo, esta propuesta se pueden acoger solamente personas físicas y no jurídicas, pero tampoco delimita el número de propiedades que una persona física en un momento determinado puede tener y que también las puede dedicar a la especulación o a la actividad que considere oportuna. Yo no sé si usted considera que está coja en ese sentido esta propuesta de no amparar a las posibles personas físicas que tampoco pueden tener por las mismas titularidades que una persona física. Y por otro lado, pues también me gustaría hacerle esa pregunta, que por qué considera o si considera que debería de haber profundizado esta propuesta realmente en actuar contra estas redes mafiosas y no solamente con obtener la expulsión inmediata de las personas que ocupan de manera ilegal una propiedad. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ramón. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Dueñas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rivera, por su comparecencia y por lo detallado de la misma. Compartimos absolutamente esa preocupación que usted manifestaba al inicio de su intervención y, como refería, es una situación insostenible que es lo que, en definitiva, hace que estemos debatiendo esta toma en consideración de la proposición de ley. Un dato que me parece importante, por ponerlo encima de la mesa y que probablemente otros comparecientes han señalado. Según el Colegio de Agentes de la Propiedad de Barcelona, en España hay 85.000 viviendas ocupadas. Un dato que por sí solo indica, como digo, la gravedad del problema. En este proyecto de ley, efectivamente, se trata de dar solución a este problema y, desde luego, teniendo como principio fundamental la seguridad jurídica de todas las partes afectadas. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo hablado y sobre lo planteado a lo largo de esta mañana. Además de esta reforma planteada, esta reforma legislativa, ¿consideraría preciso realizar otra serie o adoptar otra serie de medidas que ayuden a paliar la situación planteada y, desde luego, garantizando esa adecuada protección a todas las partes afectadas? En el tema que ya también se ha visto en estas comparecencias, en el tema de las mafias, y que, desde luego,
Leía el dossier de noticias que nos ha planteado, pero que ciertamente todos los días leemos titulares en ese sentido. Ayer mismo salía una noticia de una vecina de Barcelona que acababa alquilando su propia vivienda porque su inquilino la ofrecía de manera ilegal a turistas, ocupa de su propio domicilio. Cuestiones realmente surrealistas. Además de la respuesta penal, que lógicamente para eso está el Código Penal, ¿consideraría preciso incluir en esta proposición de ley alguna especificación más en este sentido para combatir estas mafias que aprovechan la situación de los más vulnerables para enriquecerse? Legitimación activa, que es un tema también que ya se ha hablado. En principio está previsto el procedimiento para personas físicas y administraciones. Usted hablaba de comunidades de vecinos, porque son perjudicados de la situación. ¿Consideraría necesario o viable que las comunidades de vecinos, ya que lo ha planteado como perjudicados por esa ocupación? Bueno, me gustaría saber su valoración, un poco la precisión sobre ese extremo, porque ciertamente es una realidad constatada y constatable cuando una ocupación se produce. Pero además, ¿consideraría posible que además de las personas físicas, de las administraciones, un caso que también se ha planteado, una pequeña empresa, una pyme, que solo tenga una vivienda y que se vea ocupada, pudiera acudir al procedimiento? Y legitimación pasiva. Hemos hablado, o al menos por encima del tema, bueno, hablamos de ocupaciones ilegales derivadas de actuaciones mafiosas, pero hay otra serie de ocupaciones, las ocupaciones con K, las ocupaciones que se publicitan en web, en Internet, de cómo ocupar una vivienda y que utilizan la ocupación ilegal, no por una situación de vulnerabilidad o de necesidad, sino como filosofía de actuación, causando un grave perjuicio al propietario. Me gustaría también saber si, bueno, su valoración en este punto y su inclusión. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Dueñas. Para contestar las cuestiones que se le han sido planteadas, tiene la palabra de nuevo el señor Rivera Sayares. Sí, muchas gracias. Contestaré siguiendo el orden, eso es que me es más sencillo. Bueno, vamos a ver. Me decía usted el tema de las pymes. Hombre, el problema es que si se entra en el tema de las personas jurídicas, se va a complicar todavía más la posibilidad de aprobación de la ley. Pero a mí, personalmente, a mí sí que me parece que hay casos. Miren, en la Cámara de la Propiedad de Manresa tenemos algún caso de unos hermanos que han heredado un edificio de sus padres y que constituyeron una sociedad porque a nivel del tema de la administración y de su reparto de los posibles beneficios, pues les iba mejor. Desde un punto de vista conceptual, estos dos hermanos tienen el mismo derecho que una persona que si tuvieran la mitad una propiedad indivisa, ¿no? Lo que pasa, el problema es un poco cómo delimitarlo, qué hacemos por número de metros cuadrados que puedan llegar a tener estas pymes para distinguir, pero yo creo que realmente las que sean de mera tenencia y que no se dediquen desde un punto de vista profesional, sino que hayan sido por cuestiones de ese tipo, no estaría de por más, ¿eh? Me parece correcto. Lo de las comunidades de vecinos, yo lo he planteado, la verdad, su idea es interesante, pero si ya con el lío que se ha montado aquí con la legitimación activa, ya no quiero ni imaginar un acuerdo de una comunidad facultando al presidente para que esto es un polvorín, y es buena idea, porque realmente, imagínese, yo el tema lo he planteado en términos de para que ustedes fueran conscientes de la necesidad de hacer algo, porque una comunidad que tenga 2 años, hay unos ocupantes, ahí, pues que si las basuras, que me decían unos que las basuras, una comunidad que la conozco, las basuras las tiran, lo decía en ese sentido.
Que esta comunidad pueda a su vez ser parte actora en este procedimiento, bueno, pues vamos a ver, es un tema a estudiar, es un tema a estudiar. Lo que pasa es que al no ser propietario, entonces esto ya choca con el desahucio, entramos en temas jurídicamente, quizás es otro tipo de acción, pero es interesante. Otras reformas, el tema de las mafias, bueno, yo creo que es la penal, yo creo que es la penal. Yo creo que esta ley lo que haría es, y ahora me ceñiré un poco a los comentarios de Ciudadanos y de Lourdes Ciuró, si se puede ayudar, si se puede mejorar un poco la redacción para aclarar determinadas cuestiones, hagámoslo, pero yo en esta ley no entraría con más, porque es un tema, es una ley civil, es una modificación de la LEC. Aquí lo que estamos introduciendo es un procedimiento especial del artículo 250, y yo aquí no pondría más. Ya he dicho que las mafias entiendo que ya su efecto disuasorio tendrá. Decía el señor, o sea, no sé, de Ciudadanos, bueno, vamos a ver, si acertaron o no acertaron, yo creo que está bien. Me dice usted, hombre, es que la fecha de lanzamiento podría dictarla ya el secretario mejor que fuera el juez. Bueno, yo estaba un poco... Yo creo que teniendo que se dicte un auto fijando la fecha de lanzamiento a posteriori, una vez ordenado el desalojo para 10 días, puede hacerlo perfectamente el juez, pero bueno, es un tema a estudiar, es posible. Yo, más que nada, mi idea era la de que quedara claro que por lo menos durante los primeros 10 días no había ni orden de desalojos. Si luego técnicamente parece mejor que esto sea el secretario, el letrado de la Administración de Justicia, pues se puede estudiar, pero mi idea era esta. La señora Ciuró me decía en tema de legitimación activa y pasiva. Bueno, yo la legitimación activa, a mí entiendo que sí, bueno, el propietario aportará su título de propiedad, y en cuanto me parece muy interesante la idea de que el documento, el posible documento que puedan presentar estos ocupantes para parar la orden de desalojo y, en su caso, el lanzamiento, hombre, se le exija determinados requisitos formales, porque ya sabemos cómo funciona. Esto es el país de la picaresca, que los abogados deciden un papelito, cualquier papelito que diga alquiler, y el juez, a la vista de un papel que dice alquiler, lo suspendo todo y vámonos al procedimiento ordinario. Entonces, esto entramos en una dinámica. Por tanto, y aquí, permítame, como cámaras de la propiedad, me ofrezco para que uno de los, en fin, de los requisitos formales que podría exigirse es que fuera legitimado por la Cámara. Este tipo de contrato. Si un contrato no está legitimado por la Cámara, en caso de ocupación, no podría servir como causa de oposición. Yo creo que con esto el tema quedaría muy, muy saldado. En cuanto a las intervenciones de Podemos, del PSOE, vamos a ver. Esto, claro, yo aquí he venido como Cámara de la Propiedad, es lógico que yo defiendo los intereses de los propietarios. Pero vamos a ver. Yo lo único que digo, insisto en lo que he manifestado en mi comparecencia. Los costes, los problemas que puedan tener, la falta de políticas sociales, el problema que pueda haber de vivienda en este país, esto no puede recaer sobre unos propietarios, personas físicas que ya pagan sus impuestos para estas fincas. Todo lo demás es complicar el tema. Yo entiendo que desde la lógica política de estos debates se puedan hacer estas argumentaciones, todo lo que se quiera. Pero yo, a un socio de la Cámara que le han ocupado un piso, yo no puedo decirle, lo siento, no puede haber un procedimiento más rápido porque, oye, es que resulta que en España, ¿sabes qué pasa? Que ha habido una crisis, que los bancos, la cláusula suelo, se han adjudicado muchos pisos y aquí esto has de entender que hay muchísimas personas afectadas y ¿él qué culpa tiene? Insisto, por este piso él paga su IBI y si no es la vivienda habitual el que le han ocupado, en su renta se imputa un 1,1% del valor cadastral. ¿Qué más? ¿A quién tiene que pedirle perdón por eso?
O sea, yo creo, sinceramente, que esto es mezclar los temas y que, insisto, no seré yo el que ponga el presupuesto, sabrá el Gobierno de dónde puede sacar sus partidas para una cosa, para la otra, fijar prioridades, todo es muy complicado en estos momentos, ya lo sabemos, pero esto a mí no me sirve de excusa para no tirar adelante esta ley y decir que todo es contra el ocupante y que aquí no se castiga a nadie más y que, mientras tanto, un propietario tenga que tolerar durante 2 o 3 años una situación que a mí me parece absolutamente inconcebible. La delimitación de personas físicas, que por otra parte me preguntaba la diputada del PSOE, vamos a ver, es posible que encontremos algún caso de persona física que tuviera tantas fincas que sinceramente, creo que muy pocas encontraríamos, por cuestiones puramente fiscales. A nadie le interesa tener a su nombre 20, 30 pisos. Yo creo que este es un caso en la práctica que todo el mundo en fin, propietarios que tienen ya más de la finca que puedan heredar de sus padres o una finca que pueden haber comprado como inversión, cuando ya pasamos a determinado número, solo por un puro tema de planificación fiscal, esta gente tiene sociedades constituidas, no lo tienen en nombre de persona física. Ahora, que la ley diga que podrán acceder las personas físicas que no tengan más de un cierto número de pisos, a mí tampoco me parece mal. Es decir, yo creo que pocos encontraríamos, pero si se quiere... Lo que pasa es que es ir introduciendo matices y temas, porque ¿cuántos son muchos pisos? 10, y luego el que tiene 11 es un poco complicado, ¿eh? A mí, como concepto, no me parece mal, porque además no son los clientes los socios de las cámaras a los que me estoy refiriendo, ninguno tiene 10, 15 pisos. Le he dicho un caso de unos hermanos que habían heredado un edificio y constituyeron una sociedad, pero no me parece mal. Y en lo de actuar contra las redes mafiosas, insisto en lo que he dicho. Yo creo que efectivamente aquí faltan reformas de tipo penal. La propia policía, yo fui a hablar también con los Mossos de Escuadra antes de venir aquí, dice, hombre, es que nos faltan, aquí no tenemos herramientas suficientes, todo queda, bueno, pues que se estudie, pero insisto, en paralelo a esta ley. Yo creo que esta ley, sin perjuicio de cómo funcionan los juzgados, que ya lo sabemos, que si una demanda de este desahucio especial, pues fincas ocupadas, va a un juzgado lento, pues también tardarán en emitir la trámite y ya lo sabemos, pero por lo menos establezcamos un procedimiento que ya de entrada pueda fijar una fecha de desalojo, una fecha de lanzamiento y que, en definitiva, dando unas garantías, pero que mejorará algo la situación, seguro. Y, en fin, y nada más. Muchísimas gracias por su presencia y por su intervención, señor Rivera Sellarés. Suspendemos la sesión y le ruego a los portavoces que se acerquen un momento a la mesa. Señorías, vamos a suspender la
la sesión hasta las 12:30 con motivo de poder asistir al acto en recuerdo de las víctimas del terrorismo que se celebrará en la zona de Palacio. Muchas gracias. Reanudamos a las 12:30 en punto.